Palabra viva. Aleluya, aleluya. Apláudele porque es para Él. Es ofrenda para nuestro Dios. Le hemos adorado, le hemos exaltado y ahora Él nos va a hablar. Por eso todo tributo de alabanza es para nuestro Rey. Aleluya. Él es bueno. Él es digno de ser adorado. Él es digno de ser exaltado. No daré mi canto a nadie más. Solo alabaré a mi Dios. Solo exaltaré al que me amó, al que me escogió, al que me hizo parte de su reino. Gloria y honra a nuestro Dios. Alabanza, alabanza para nuestro Dios desde Bonao, ciudad de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Hay un espíritu de adoración aquí, hay un espíritu de alabanza para nuestro Dios. Tú y yo somos privilegiados de que Él nos escogiera para la alabanza de su gloria. Somos privilegiados de que Él nos injertara en su propósito santo. Aleluya, aleluya. Bendecirle, alabadle, magnificar su nombre. Dadle gloria, dadle honra. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo me voy a llevar del consejo de nuestro pastor. Se pueden sentar, mis amados. Voy a hacer como hizo David. Yo me traje a Dios conmigo de ahí, me lo traje para acá. y me dije, no voy a pelear esta batalla solo, no. Por eso me lo traje de ahí de mi asiento y está conmigo aquí. Y él me dijo, tranquilo, que yo estoy contigo. Bueno, qué bueno estar aquí. Le confieso que le decía a Lucrecia esta mañana que me preguntó, ¿y cómo dormiste? Digo, no he dormido nada. Porque el pastor me dijo, estate preparado por si acaso, porque no me siento bien. Y bueno, toda la noche meditando en el Señor, y el Señor agregándome cosas y dándome, digo, wow, es verdad que está con nosotros. Entonces, vamos a la palabra de una vez. Ya el pastor oró por mí. Nos vamos buscando en nuestras Biblias el libro de los Hechos, capítulo 20, del 17 al 24. Libro de los Hechos, capítulo 20, del 17 al 24. Quiero oír hojas moviéndose. ¿Cuántos trajeron su arma hoy aquí? Aleluya, aleluya. Bueno, eso es necesario. El cristiano tiene que estar armado siempre. O me lo ponen aquí también. Ah, qué bueno, aquí estamos bien modernos. Aleluya. Pero lo voy a leer aquí para no, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así, hablando aquí Lucas. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Está narrando Lucas, pero está hablando Pablo. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 22, donde está el mensaje. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Lo voy a repetir otra vez. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu. Me gustó eso de Pablo. Ligado yo en el espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y dice el verso 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones
y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. Dale un aplauso a nuestro Dios. Me gusta lo de Pablo, que era un hombre siempre dirigido por el Espíritu. Y nosotros siempre debemos ser dirigidos por el Espíritu en todas las cosas, para poder conocer a Dios, para poder creerle, para poder entenderle y para poder ser eficiente en la obra del ministerio. Porque no se trata de que nosotros queremos venir a hacer las cosas a nuestra manera, no. Tenemos el Espíritu Santo que nos va a dirigir en todas las cosas. Y si tenemos sensibilidad por el Espíritu, todas las cosas nos van a ayudar para bien y van a salir bien. Porque el Espíritu es el que sabe todo lo que le agrada a Dios, sabe qué es lo que tenemos que hacer en ciertas circunstancias, en cierto momento. El Espíritu no falla. Y por eso Pablo dice aquí que él, ligado en espíritu, voy a Jerusalén sabiendo lo que se había anunciado ya. Tantas cosas que le habían anunciado y le habían dicho. Yo sé que ustedes lo saben, pero yo se lo voy a repetir. Nosotros tenemos un Dios de propósito. Y todo lo que Él hace, óyelo bien, todo lo que nuestro Dios hace es con un propósito. Nada es fortuito, nada es casualidad. Todo lo que nuestro Dios hace tiene un propósito. Por ejemplo, en Efesios 1:3 dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mira cómo dice para, y ese para es un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En primera de Pedro también 1:3 dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos, para a propósito, para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que fuimos llamados para propósito de Dios. En Romanos 8:29 también dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y de eso se trata nuestra vida cristiana, de un propósito de Dios. Y este mensaje lo voy a ir adelantando. El Señor me dijo que le pusiera atado al propósito de su llamamiento. Él quiere que cada uno de nosotros, si todavía tú no lo has hecho, que tú te ates al propósito del llamamiento que tú has recibido de Dios. Porque yo sé que todos los que estamos aquí no es casualidad. No porque es domingo, ni que porque venimos al culto. No. Todos estamos aquí porque oímos la voz de Dios, escuchamos su llamado y por eso hemos acudido al llamado. Pero no se queda simplemente ahí, porque Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Y muchas veces pensamos, cuando decimos que Dios tiene un propósito, pensamos en funciones. En que voy a ser diácono, que voy a ser adorador, que voy a ser un pastor. Y todo eso es verdad. Pero el propósito mayor es que llevemos la imagen del Hijo, que llevemos el carácter del Hijo, que se vea en cada uno de nosotros su carácter, que es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, paciencia. Todo eso es el fruto del Espíritu. Y ese es el propósito por el cual cada uno de nosotros tiene que buscar atarse a Él. La obediencia le facilita a Dios cumplir con el propósito. Porque algunas veces queremos condicionar el propósito de Dios.
¿De qué manera tengo un negocio? Yo no puedo dejar este negocio es que me produce a mí los cuartos, este negocio es que me facilita todo. Pero Dios en su plan eterno, porque dice en Efesios que desde antes de la fundación del mundo, Él pensó en ti y en mí, que hoy 1 de marzo estaríamos aquí adorándole y escuchando palabra de Dios. En su plan eterno ya estaba eso diseñado para nosotros y que yo iba a estar predicando aquí. Oigan eso. ¿Cuántas veces yo había venido y Rafi me dijo, Vicente, ¿cuándo voy a predicar un día? Digo, Rafi, es que cuando nosotros venimos, siempre venimos a descansar aquí. Entonces, o sea, no era negándole, sino que uno, qué sé yo, propósito de Dios. Dios tiene propósito con cada uno de nosotros y tiene el día señalado para cada cosa. Aleluya. Y no que yo me estoy dando como el que lo he logrado, el que lo ha alcanzado, no. Pero una cosa que Dios ha hecho con mi vida es eso. Obediente, ser obediente a su palabra. Por ejemplo, yo cuando empezamos a ir al amanecer no podía ir a los jubileos. Porque siempre eran sábados y era el sábado es el día más movido allá en los restaurantes. Y yo entonces comencé a leer el libro para que Dios sea el todo en todo. ¡Wow! Cuando yo leí ese libro, eso me rompió. ¿Por qué? Porque yo dije, wow, yo quiero eso. Que Dios sea el todo en mi vida. Que en todas las cosas yo le pueda agradar. Y entonces comenzó la demanda. Pero el negocio mío lo manejábamos la familia. Yo, en la caja estaba yo, mi hermano y Carmen solamente. Y entonces no queríamos soltar. No queríamos soltar porque tú sabes, cuidando de que el dinero y qué sé yo. Bueno, pues el Señor me dijo a mí, tranquilo, yo te voy a proveer de gente buena. Y entonces comenzamos a poner manager en el negocio. Pusimos 2 managers, uno en la mañana, otro en la tarde. Después agregamos otro más y teníamos 3. Los días libres de cada uno había uno en la mañana, uno en la tarde. Y así el Señor organizándonos. Y me dijo, ¿sabes qué? Deja de ganarte $1,000 a la semana y págaselo a un manager. Que yo te voy a proveer gente buena, gente que va a cuidar lo tuyo. Amén. Porque el propósito no es de nosotros, el propósito es de Dios. Y Él va a cuidar de que su propósito se lleve a cabo. Pero sabe una cosa, que tienen que caerse las escamas de nuestros ojos para poder verlo. Porque si no, no te cansas de hacer dinero, no te cansas de querer más y más y más. Hablábamos con el pastor, yo creo que aquí, estando aquí, que mi hermano era muy de visión y él presentaba artistas, era aquí antes de irse en Nueva York también. Entonces él me decía, vamos a abrir un negocio en Brooklyn, vamos a abrir uno en Manhattan, vamos a abrir uno en Long Island, vamos a abrir uno, porque la gente iba y van y te dicen, oh, yo vengo de Connecticut, ¿por qué no abren un negocio allá? Y eso te abre el apetito tú dices, bueno, tengo un negocio en Long Island, tú dices, wow, una cadena. Y tú calculas, dices, bueno, me entran $5,000 de aquí, 5 de allí son 10 por 52, 500, $500,000 en 10 años son 5,000. Comienza a hacer números. Pero hay un propósito de Dios que nos llamó. Hay un propósito de Dios que para cada uno de nosotros. Y yo no lo voy a cambiar por nada de eso. Yo necesito solamente pagar los biles. Y ahora que tengo casi 70, tomar pastillas y esas cosas. Pero Dios ha sido bueno, me ha provisto de todas las cosas. Nada me ha faltado porque yo salgo a las batallas con mi Dios. Aleluya, aleluya. Qué bueno. Y estoy diciendo todas estas cosas que ni siquiera aquí las tengo. Me he dejado guiar por el Espíritu. Estoy aprendiendo de mi pastor. Estoy aprendiendo de mi pastor a dejarnos guiar por el Espíritu, a ser sensible al Espíritu. Anoche yo no dormí casi pensando, ay Señor, y me dijo, tranquilo, tranquilo. Y comenzó a darme cosas y a decir, y tú comienzas a hablar, que yo voy a llenar tu boca. Amén. Y así, y eso es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo una introducción larga para darle un jaque mate corto. Pero lo que quiero enfatizarte es que todos los que estamos aquí fuimos llamados. Todos. ¿Sabes por qué? Porque dice que sus ovejas conocen su voz. Entonces el día que nos llamó oímos y aquí estamos. Él usó algunas situaciones, como en el caso mío, ¿no? Que me hizo perder dinero y me hizo para que le conociera, para darse a conocer.
Entonces, vamos a entrar en el mensaje ya para no hacerlo tan largo. Pero el Señor tiene tantas cosas que decirnos. Aleluya. Dios es bueno. Y su propósito es bueno, aunque no entendamos muchas veces. Y yo sé que ustedes aquí yo siempre estoy conectado los miércoles, los domingos un poquito, casi no puedo oír la palabra porque vamos de camino a Puquis y voy oyendo la adoración y eso. Y siempre estoy conectado y veo que se han estado hablando de los procesos de Dios. Pero qué buenos son los procesos. Porque en los procesos es que somos formados. En los procesos es la escuela de Dios. Esa es la escuela de Dios, aprendiendo de Dios, porque nosotros somos representantes de Dios, estamos en el lugar de Dios. Entonces tenemos que ser procesados, porque Dios, todo lo que Dios aprueba primero tiene que ser probado. Pero lo que te quiero enfatizar es que ese llamamiento que hay en ti, no lo cambies por nada. No lo cambies por nada. Y te vas a acordar de mí un día. Yo creo, porque estamos hablando de la vida de Pablo, del apóstol Pablo, que aquí él todavía no había ido a Damasco, donde leímos. Y yo creo que es necesario que todos pasemos por Damasco. Todos. Puede ser que tú tengas muchos años en la iglesia, pero todavía no has tenido un encuentro genuino con Jesús. Y en Damasco hay una cita para nosotros, como la tuvo el apóstol Pablo. Yo quiero que vamos a Hechos 22, del 6 al 16. Hechos 22, del 6 al 16. Es un pasaje muy conocido, pero que yo sentí que es necesario que lo leamos y que miremos algunas cosas que hay ahí que tienen que ver con el propósito de Dios, con el llamamiento de Dios a nuestras vidas. Dice así: pero aconteció que yendo yo, habla el apóstol, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. El 11. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Y sabe que en el capítulo 9, que también está esta misma narración, me gusta, que dice: y un discípulo llamado Ananías, oye cómo lo llama, un discípulo llamado Ananías. Aquí simplemente dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí estaban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: Ananías, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. El 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. El 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y este pasaje está hablando de un hombre que era perseguidor de la iglesia,
que iba camino a Damasco como un perseguidor de la iglesia, pero Dios tenía unos planes con él. Dios tenía un propósito con él. Oye, un hombre que estaba persiguiendo la iglesia y Dios cambió la cosa, cambió la escena. Ese que estaba persiguiendo la iglesia ahora se volvió él, ahora se los perseguían a él. De aquí en adelante comenzaron a perseguirlo a él. O sea, para cada uno de nosotros, de todos los que estamos aquí, no mire circunstancias, no mire situaciones, no mire lo que te amenaza, no mire ninguna cosa que quiera evitarte que tú logres el propósito. Sigue adelante, créele a nuestro Dios, confía en Él, obedece a nuestro Dios. Porque cuando hay un propósito, nada ni nadie lo va a evitar en ti ni en mí. Aleluya. Y me gusta en el verso 7 que dice: y caí al suelo, hablando Pablo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este mismo texto está en Hechos 26:14. Lo puede poner ahí para que los hermanos lo vean. Hechos 26:14. Que Pablo en este capítulo está narrándole al rey Agripas esto mismo. Le está narrando su conversión, su camino a Damasco. Pero lo dice así, de esta manera. Yo lo tengo aquí. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Oye, qué detallito. En lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabes una cosa? Que nuestro Dios es experto. Él conoce nuestro idioma, nuestro lenguaje, y nos habla en el lenguaje nuestro. Yo digo, como buen cibaeño, que soy de Sajoma, de Santiago, que Él nos habló, a mí me habló en cibaeño. A mí me habló en cibaeño. Allá en Estados Unidos a los americanos le hablan en inglés. Pero Dios es especialista en llamar por el nombre. Porque le dijo: Saulo, Saulo. Así me dijo a mí: Vicente, Vicente, ¿por qué estás dilatando mi propósito? ¿Por qué estás rehuyendo de lo que yo he preparado de antemano para ti? Y hoy te lo dice a ti, no sé a quién. Te lo está diciendo: no rehuyas más del llamamiento santo. No rehuyas más del propósito de Dios. Entrégate por completo. Levántate, como le dice a Pablo: levántate. No te quedes caído en el suelo. Porque a Pablo fue necesario tumbarlo, no sé de qué era, si era un caballo, qué era, tumbarlo al suelo. ¿Por qué? Porque había mucha arrogancia en él, había mucho conocimiento, mucha altivez. Y el Señor tiene que hacerlo muchas veces con nosotros, hacernos comer tierra, para que sabamos que eso somos tierra. Porque en el propósito de Dios lo que vale no es conocimiento humano ni conocimiento mío, sino sabiduría del cielo. La sabiduría de Dios es la que nos va a guiar, es la que va a estar con nosotros. Entonces todo lo de Dios hay que hacerlo conforme a Dios, porque solamente agrada a Dios lo que es como Dios. Solamente sube al cielo lo que es como Dios. Por ejemplo, en la adoración hay que cantarle a Dios lo que habla de lo que Él es, de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha dicho. No es cantar la adoración que está de moda, el canto que... No. Vamos a adorarle a Él. Nosotros no somos cantantes, somos adoradores, que le adoramos en espíritu y en verdad. En espíritu porque esa es su naturaleza, y en verdad porque es su carácter. Aleluya. Tenemos que aprender de nuestro Dios todas las cosas. Porque nosotros, el propósito de Dios, en el caso nuestro, por ejemplo, que es la visión celestial, ese es nuestro propósito, es agradar a Dios en todas las cosas. Y si yo quiero agradar a Dios, tengo que conocerle a Él. Tengo que saber cuáles son sus gustos, qué es lo que le agrada. Como Esther, la reina Esther, que le preguntó al eunuco y le dijo: oye, ¿cuál es el vestido que le agrada al rey? ¿Cuáles son las alhajas que le agradan al rey? Y él le dijo: ponte ponte aquello. Las otras doncellas se pusieron lo que le agradaba a ella. Pero Esther preguntó: yo quiero saber qué es lo que le agrada al rey. Y yo también quiero saber lo que le agrada a mi Dios. Aleluya. Para eso Él nos llamó, para la alabanza de la gloria de su gracia. Aleluya. Decía aquí que Él no habla en nuestro idioma y nos llama por nuestro nombre. Entonces en el verso 8, 22:8, dice Pablo:
Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo, miren qué lindo cómo respondió él: yo soy Jesús de Nazaret. No soy Bar Jesús, uno que andaba por ahí. No, yo soy Jesús de Nazaret. O sea, específico, a quien tú persigues. Wow. Quizás nosotros no perseguíamos a Jesús ni a nuestro Dios, pero de la manera que vivíamos y que no queríamos que nos hablaran de Él, ni que nos invitaran a ni nada de las cosas de Dios, estamos como si fuera persiguiéndolo. Pero Jesús le dice: yo soy Jesús de Nazaret, y se identifica. Y el verso 10 dice Pablo: y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate. Me gusta esto. Wow, en el propósito de Dios todo está preparado, como decía el chavo, fríamente calculado. Porque dice: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Wow, ya estaba preparado. En el propósito de Dios no tenemos que inventar nosotros, porque Él ha preparado todo. Dice Efesios que obras de antemano preparó para que anduviésemos en ella. Y Él está diciendo: mira, ve a Damasco. Primero ve a Damasco, obedéceme y ve a Damasco. Que allí se ha preparado, se ha ordenado todo lo que yo quiero que tú hagas. Aleluya. En el propósito de Dios, Dios es el que dispone, Dios es el que pone, Dios es el que quita, Dios es el que dirige, porque es de Él el propósito, no es mío. Somos instrumentos, como le dice Dios en la narración en el 9, que no lo voy a leer, pero lo puedo decir con mis palabras, que le dice a Ananías, porque Ananías se puso, como decimos aquí, se puso chivo. Ananías, porque Dios le dice: ve, ora por ese hombre, qué sé yo. Y Ananías dice: Señor, pero tú no has oído. Tú no has oído lo que anda haciendo ese hombre. Ese hombre anda acabando con nosotros, matándonos a todos. Y el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Aleluya. Y eso te dice Dios en esta mañana: ve, porque instrumento escogido eres tú para mi propósito, para llevar mi evangelio a los reyes de la tierra, a Israel, a los gentiles y hasta los fines de la tierra. Y a nosotros, ese es nuestro llamamiento. Somos instrumentos escogidos por Dios para llevar su evangelio a cada nación, tribu y lengua. Ese es el llamamiento nuestro, ese es el propósito nuestro. Y en esta narración que estoy leyendo hay dos preguntas. Los que oyeron la visión celestial de nuestro pastor se van a recordar. Hay dos preguntas importantes que hay que hacer, que debemos hacernos cuando tenemos un encuentro genuino con Jesús de Nazaret. La primera pregunta es de nosotros hacia Él: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Identifícate. Yo quiero saber que no estoy oyendo voces, que no es mis familiares que me quieren traer. Yo quiero que sea tú mismo, que me digas quién eres tú. Tú me estás escogiendo para algo tuyo. Identifícate, dime quién tú eres. Yo quiero estar seguro, porque tenemos que hacer como Gedeón: mojar el vellón, secarlo y asegurarnos que el que nos está llamando es nuestro Dios. Porque cuando hay un llamado de nuestro Dios, las cosas se van a facilitar, en el sentido de que va a poner en nosotros el querer para hacer las cosas. Porque en nosotros nunca, en la carne, no quiere ni puede agradar a Dios. Solamente el hombre espiritual es que va a discernir en el espíritu y se va a dar cuenta que Dios me está llamando para un propósito suyo, que me está escogiendo a mí, un mortal, un pecador, para que yo sea un representante de Él, un instrumento de Él, para llevar su nombre, para llevar su evangelio. Entonces esa es la pregunta más importante: ¿quién eres, Señor? Y esa palabra Señor, cuando Él dice Señor, es la palabra Kyrios. Pablo sabía que venía de Dios, Kyrios, que Señor es autoridad, soberano. Lo está destacando como no cualquier Señor, el Señor de los señores, el Dios de los cielos. Si usted se detiene a pensar, el Dios de los cielos, el Dios poderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra, como decía Carlito, que mandó y fue hecho, que hizo todo lo que podemos ver, nos está llamando a mí, a ti, para que les representemos en el barrio, para que les representemos en la escuela, para que les representemos con los empresarios, donde quiera que vayamos. Eso es lo que Él quiere. Por eso ese es el propósito, que nosotros seamos portadores de su gloria, que llevemos su imagen, que llevemos su carácter.
Hoy que se acabe este cristianismo barato, que seamos cristianos genuinos, auténticos. Aleluya, porque es grande la obra, el llamamiento de nuestro Dios para con nosotros. No se trata de Oigan, si el rey de Inglaterra ahora, si el rey de Inglaterra me manda una carta a mí, me dice: señor Vicente Ortiz, usted está invitado al Palacio de Buckingham. Yo digo: wow, el rey de Inglaterra me está invitando a mí a que vaya a Buckingham, a una visita con el rey. Pero déjame decirte una cosa: el que te llamó a ti y el que me llamó a mí es el Rey de Reyes. Es el Rey que está sobre todo reino. Es el Rey de los cielos, el creador de todas las cosas. Él nos escogió, y no porque éramos santos, no porque éramos buenos, sino porque a Él le plujo hacerlo para hacernos santos, para hacernos buenos en Cristo, para que podamos llevar por doquier este evangelio de la gracia. Dale aplauso a nuestro Dios. Dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? Y la segunda, ¿qué quieres que hagas? Porque al identificarse que es Jesús, que es Dios que nos está llamando, queremos saber para qué nos está llamando. Queremos saber cuál es el motivo del llamamiento. Porque yo quiero hacer lo que Él quiere que yo haga. No quiero venir yo a hacer las cosas a mi manera. No. Yo quiero que Él me diga qué es lo que tengo que hacer. Y en el 22:10 dice: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. O sea que no tenemos nosotros que estar inventando y pensando y ¿qué es lo que? No, ya está ordenado. Solamente sé dirigido por el Espíritu. Ve a Damasco. Ve a Damasco, porque ya el Señor había preparado a Ananías. El Señor se le aparece a Ananías y le dije: yo quiero que tú vayas a la calle derecha, esto, y le da las instrucciones específicas, que ahí hay un señor llamado Saulo, yo quiero que tú vayas y ores por él, y quiero que abra sus ojos para que él pueda ver lo que yo tengo preparado para él. Y así hace el Señor con nosotros. Porque, por ejemplo, dice que quedó ciego. Que Saulo, cuando cayó al suelo, quedó ciego. Dice que había una luz eran las 12 del mediodía. Era el mediodía cuando Él se le apareció, y hubo una luz tan fuerte que resplandeció más que el sol. Tan fuerte, y él quedó ciego automáticamente. ¿Pero por qué quedó ciego? Porque así hace Dios con nosotros. Para que todo lo pasado de nuestra vida, todo lo que habíamos visto con nuestros ojos, ya no más para nosotros ahora, sino que ahora tenemos una vista nueva. La visión celestial, la visión que mira lo de Dios, la visión que quiere lo de Dios, la visión que solo camina por lo que Dios muestra, la visión que solo hace la voluntad de Dios. Porque esa es nuestra visión, para eso Él nos llamó. ¿Qué quieres que haga? Aleluya. Y la segunda, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que haga? Y en Hechos 22, del 14 al 16, dice: ¿qué quieres que haga? Él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Wow, qué lindo eso, ¿no? Para que conozca la voluntad de Dios. Yo quiero que tú conozcas cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, cuáles son los planes que Dios tiene para tu vida. Dice: y veas al justo. Ahora ya al caer las escamas de tus ojos, ahora tú vas a poder identificar al Dios que te llamó. Ahora tú vas a saber quién es el que te está llamando, porque ahora tú puedes mirarlo no con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. Más allá de lo que pueden ver tus ojos naturales, tú puedes verle. Y oiga la voz de su boca. Aleluya. Porque Él mismo es que nos va a hablar. Él mismo es que nos va a dar la instrucción. Va a utilizar discípulos, va a utilizar a nuestros pastores, pero nos va a hablar a través de ellos. O sea, por eso nos dice: para que oigas de Él, de su boca, oiga su palabra. Aleluya. Esto es una relación de tú a tú. Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. Aleluya. Por eso, si tú no has ido a Damasco, es necesario que vayas a Damasco y que tengas tus encuentros con el Señor. Dale un aplauso a nuestro Dios.
Yo dije, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que haga? Pero yo le agregué una tercera cosa también: obediencia. Porque podemos preguntar, ¿quién eres, Señor? Y se identifica. ¿Qué quieres que haga? Nos da la instrucción, pero si no la obedecemos, no estamos haciendo nada. Como dije anteriormente, la obediencia le facilita a nuestro Dios cumplir el propósito en nosotros. Entonces, obedecer la instrucción. En Hechos 26, 19, que es la otra narración, quiero que leamos Hechos 26, 19. Pablo hablándole a Agripa y le dice, exactamente ahí está: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Me gusta eso del apóstol. No fui rebelde, obedecí a la instrucción dada. No fui rebelde a la visión, dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El 21, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Y dice el 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Muy importante cuando él dice, no fui rebelde, porque algunas veces actuamos con rebeldía. Cuando no obedecemos, estamos actuando con rebeldía. Siempre Dios en la casa tiene el pastor que dirige, el ángel de la iglesia que dirige la iglesia, que nos dirige a nosotros, a los pastores, a los ministros, a todos. Entonces, él recibe la instrucción de Dios y nos da la instrucción para que la obedezcamos. Y cuando no obedezcamos, no, el pastor dice esto, pero yo creo que no queremos ser más sabios. Yo creo que es mejor que yo me vaya por aquí y lo haga de tal manera. Es muy común eso, muy común que lo hagamos, que no obedezcamos a la instrucción del pastor que Dios le da a él para guiar a la iglesia, para guiar esta embarcación. Y entonces actuamos rebelde. Pero me gusta cuando dice, persevero hasta el día de hoy. Qué importante el perseverar. Esa es una de las cualidades que más necesitamos los que hemos sido llamados para cumplir el propósito de nuestro Dios. Perseverancia, perseverar hasta el fin. No ser un cristiano cometa que aparece de tiempo en tiempo, que viene a la iglesia hoy y en 3 meses o 4 aparece otra vez. ¿Qué pasó? No. O el cristiano carretilla. El cristiano carretilla es que hay que llevarlo siempre. Que tú lo pasas a buscar a su casa, tú lo llamas, voy a buscarte, y él te está esperando y tú lo montas y lo traes. Pero cuando tú no vas a buscarlo, no viene. Se quedó ahí mismo donde tú lo dejaste. La carretilla está ahí tirada porque no se mueve si tú no lo invitas a moverse. No podemos ser ni cometas ni cristianos carretillas. Tenemos que perseverar en el propósito de Dios. Por eso es importante que caigan las escamas de nuestros ojos, como le pasó a Pablo. Porque si no caen las escamas de sus ojos, él sigue pretendiendo ser del Sanedrín y siendo como él decía, fariseo de fariseo, del linaje de Israel, irreprensible, y tantos títulos que él se da, pero que al final, como termina ese texto, es tremendo, que lo voy a leer un poquito más adelante, que dice que todas esas cosas las doy por basura. Wow, cuando uno entiende el llamamiento de Dios, cuando uno entiende el llamamiento, puede decir eso. Todas esas cosas que yo me creía que era, que yo pensaba que era, ahora las doy por basura, por tratar de ganar el amor de Cristo. Aleluya. Y darle un aplauso a nuestro Dios. Y yo persevero, y tú debes perseverar, porque tú estás ligado, tú estás atado al propósito de Dios. Es como las ofrendas, las víctimas se llevaban a los 4 cuernos del altar. A los 4 cuernos del altar. Y se aferraban. Había que amarrarlas a esas víctimas. Pero yo quiero atarme al propósito de Dios sin que tengan que amarrarme. Yo quiero atarme voluntariamente a su propósito. No soltarme de Él, no dejarlo.
Porque yo sé que lo que Él tiene es bueno para mí. Porque yo entendí que el que me llamó a mí es el Dios de los cielos, el Dios de propósito. Vamos a atarnos a su propósito, vamos a ligarnos a su propósito. Y que no seamos simplemente cristianos domingueros, ni de miércoles. No. Que seamos cristianos todo el tiempo. Que representemos a Dios en todo momento, en todo lugar. Cuando voy a hacer una transacción comercial, cuando voy a hacer X cosa, que seamos cristianos. Hechos 21, del 10 al 13. Amén, ahí está. Así dice el apóstol. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, Lucas que está narrando, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose, esa es la misma palabra deo, atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, porque Pablo se había propuesto ir a Jerusalén, como le había sido revelado a través de Ananías. Entonces, él iba a Jerusalén, él estaba convencido, él estaba atado al propósito. Él dijo, yo voy para Jerusalén, pase lo que pase. Y todo lo que le anunciaban no era bueno, no era bueno. Y por eso este profeta Agabo le dice, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando? ¡Qué convicción la de Pablo! ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo, aleluya, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre de Cristo. Aleluya. Dale aplauso a nuestro Dios. Y yo lo digo también, y tú tienes que decirlo con certeza, con seguridad. No solo estoy dispuesto a ser atado, sino a morir por el nombre de Cristo. Si Él nos escogió para esto, y Él está con nosotros siempre. No importa la situación que atravesemos, Él estará con nosotros guiándonos. Y nos guiará y nos dará la palabra. Y en el momento de la angustia, del problema, de que todo se me derrumba, que todo está oscuro, olvídate, átate al propósito. Por encima de todas las cosas, que las demás cosas Él las resolverá. Aleluya, dale aplauso a nuestro Dios. Dice entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. El 10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Entonces el 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo a Pablo: ten ánimo. Y así te dice el Señor a ti: ten ánimo, yo te escogí. Ten ánimo, porque tú vas a cumplir mi propósito. Ten ánimo, aférrate, átate al propósito mío, porque yo estaré contigo. Y no importa que las cosas se han puesto oscuras, se han puesto difíciles, yo estaré contigo. Y si tú te atas a mi propósito, yo voy a haber realizado mi propósito en tu vida. Dale aplauso al Señor. Ten
ten ánimo, Pablo, ten ánimo, Vicente, ten ánimo, cada uno con su nombre, ten ánimo. Dice, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifique en Roma. Cuando él iba a Jerusalén, por todas partes le anunciaban, Pablo, no vaya, que ahí te van a azotar, te van a matar, va a tener persecución. Pero él dijo, no me convenza, no me diga nada, que yo voy para allá, yo estoy ya. Es como esos caballos que tienen las ojeras. Solamente miro a Cristo, solamente voy hacia el frente. No quiero ver lo que está sucediendo a mi lado, que ladren los perros, que ellos se quedan ladrando. Yo sigo el camino y me devuelvo y siguen ladrando. Hay un propósito que cumplir, hay un propósito por el cual atarse. Hay situaciones en que uno mismo no sabe, porque yo las he pasado también. Hay situaciones, cuando eso me pasó, eso del agua, de esas demandas y todo eso, que yo decía, Señor, yo que siempre he sido una persona medida, que no me gallo en problemas, una cosa que siempre tuve presente, así, yo siempre voy a decir la verdad. Me llamaba un cobrador que le debíamos $80,000 y yo le decía, te lo debemos, pero no hay dinero. Te lo vamos a pagar cuando haya dinero, porque en verdad no había. Pero nunca me escondí y que no voy a coger el teléfono. No. Los cristianos no somos de esa clase de gente. Los cristianos damos el frente. Porque no nos representamos a nosotros mismos. Nosotros representamos al Dios de los cielos, al Dios de nuestro llamamiento, al Dios del propósito. Y tengo una situación adversa, estoy en problema. Bueno, mi hermano, te debo esos $80,000, pero no hay dinero ahora mismo. Así que aguántate, cuando aparezca algo te vamos a pagar. Y así sucedió, le pagamos a todo el mundo y quedamos bien. Porque Dios estaba con nosotros. Aleluya, aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Sí, al final dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario. Esa palabra necesario es la misma palabra de atar. Es necesario que testifique también en Roma. O sea, lo que le quiso decir, mira, Pablo, se están poniendo las cosas feas. Inclusive después que toma la embarcación hacia Roma y lo agarra ese Euroclidón que acabó con la embarcación, tuvieron que tirar todos los enseres, todas las cosas. Pero el ángel de Jehová se le apareció una noche y le dijo, Pablo, parafraseo con mis palabras, no tenga temor, porque el ángel de Jehová está aquí, está en esta embarcación. Y si él está en la embarcación, no importa que haya tormenta, no importa que se pongan grises los cielos, no importa que el mar se levanta, ten ánimo, le dice Jesús a los discípulos cuando cruzaban el lago de Genesaret, ten ánimo, yo estoy aquí. Y eso te dice el Señor en este día, ten ánimo, yo estoy aquí, yo estoy en tu casa, yo estoy con tus hijos, yo estoy con tu familia, yo estoy en tus negocios, yo estoy contigo en la iglesia, yo soy el Dios de tu llamamiento, yo soy el Dios de tu escogencia, yo te he llamado y te voy a llevar a esos lugares que tú nunca has pensado ir. Porque yo soy el dueño de todas las cosas y mi propósito se va a cumplir en tu vida. Aleluya. En Hechos 21, del 30 al 33, Hechos 21, 30 al 33, habla aquí de la misma palabra, pero aquí usa la palabra encadenar. Encadenar. Dice Hechos 21 del 30 al 33. 21, 30 al 33. Déjame ver. ¿Eso es la Reina Valera? Sí. Déjame ver si estoy bien. 21. Sí, así mismo. Dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron el tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Le mandó atar con 2 cadenas. Así es que tú y yo tenemos que estar atados con dos cadenas, no soltarnos.
Le mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Esta palabra también, adeo, de atar, también hace alusión a la manera antigua de atar juntas las puertas de las casas con una cadena. Cuando Pablo habla de atar, de ligarse, está haciendo alusión a esto, que los judíos en las casas y en las puertas principales, dice que era la manera de atar juntas 2 puertas. La ataban con cadena para que no se abrieran. Esa es la idea de lo que él quiere decir. Que nos atemos de tal manera como 2 cadenas que atamos las puertas para que no nos soltemos del propósito. Para que nada nos haga soltar del propósito. Aleluya. El mismo Jesús, por ejemplo, cuando iba en Getsemaní, cuando casi camino a la cruz, ¿qué dice? Lo voy a decir con mis palabras. ¿Qué dice Jesús? Que no pase de mí esta copa, pero que se haga conmigo como tú quieres. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué él hizo? Él se ató. Él se ató al propósito. Porque él vino a esta tierra a un propósito de Dios. Él vino a darnos salvación, ¿verdad? Los primeros auxilios, el medio. Pero vino a un propósito de morir por nosotros, para que ahora tú y yo podamos ser partícipes de ese propósito santo que él vino a darnos, porque él vino a mostrarlo en el reino, él vino a revelarnos al Padre. Y por eso él dijo, mis ojos, dice, afirmó su rostro hacia Jerusalén y nada lo detuvo. Así que yo te digo, afirma tu rostro hacia el propósito de nuestro Dios. Dale un aplauso al Señor. El mismo Pedro se le atravesó en el medio y le dijo, pero Señor, ¿cómo tú vas a hacer esto? ¿Cómo tú vas a ir a la cruz? ¿Cómo va a ser? Exacto, no permita eso. ¿Y qué le dijo él? ¿Cómo le llamó a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Te estás oponiendo al propósito de Dios. Y así tenemos que decirle a muchos hermanos nosotros y familiares y amigos. Apártate de mí, Satanás, porque tú me quieres desviar del propósito para el cual fui llamado. Pero yo estoy atado, yo estoy ligado al propósito de Dios. Y ninguna circunstancia, ninguna cosa va a impedir que yo pueda lograr el propósito de Dios en mi vida. Aleluya, dale aplauso. Para terminar, te voy a leer esto que yo escribí, que es como una recapitulación, una aplicación sencilla, pero primero debemos atarnos al propósito de nuestro llamamiento. Es lo primero que tenemos que hacer, atarnos al propósito de llamamiento. Sabemos ya quién nos llamó, para qué nos llamó. Entonces ahora es necesario que nos atemos a ese propósito. Y más que todo, el propósito de nosotros, me gustó en el principio que leí, que decía que Pablo servía en todas las cosas. Y ese es nuestro propósito mayor, servir, ser servidores en la casa, servidores en el reino. Aquí no se trata de rango, no señor, aquí se trata de función. Cada uno tenemos una función en el reino, servir. El que limpia el baño, el que limpia el piso, y yo que estoy predicando, hacemos funciones en la iglesia. Pero todos unidos somos un cuerpo para poder lograr el propósito común de la iglesia. Dale aplauso a nuestro Dios. Número dos, debemos atarnos a la visión celestial, como hizo Pablo, que no fue rebelde a la visión. Que Dios sea el todo y en todos. Esa es nuestra visión, eso es lo que queremos. Que Dios sea el todo y en todos. Número 3, ligarnos a agradar a Dios en todo lo que yo hago, en todo lo que hagamos. Ligarnos, atarnos a eso. Agradar a Dios en todas las cosas que hagamos. Número 4, atarnos a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. El hacer su voluntad, dijo Jesús, me ha agradado. Número 5, atarnos a su palabra, asirnos a su palabra, asirnos a la palabra de verdad, que es aferrarse, echarle mano, atarnos a su palabra, atarnos a la obediencia, ser obedientes para que el Señor pueda cumplir su propósito en nosotros. Y número 7,
estar presos de Cristo por amor. Yo digo que nosotros, aquí en Dominicana, yo me acuerdo cuando yo me crié acá, siendo un muchacho, que había en el cuartel de la policía, habían presos que eran de confianza. No sé si eso se usa todavía, pero eran presos que se robó una gallina, qué sé yo, y estaba preso ahí, le dieron un mes. Entonces lo tenían los policías de hacer mandados, de andar en la calle. Estaban presos, pero andaban sueltos. Y nosotros estamos presos de Cristo. Presos de Cristo por amor, pero estamos haciendo las funciones de Él. Estamos libres, pero presos de Cristo, no presos esclavos ni aprisionados en una prisión, sino presos de confianza de Él, amándole a Él, honrándole a Él, pero presos de Él, aleluya. Y para terminar, el último verso de Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso. ¡Wow! Si nosotros pudiéramos decir eso, ¿no? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Aleluya. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Ese era el propósito de Él. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Para eso nos llamó el Señor a mí y a ti. Para eso Él quiere que nos atemos, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Dale un aplauso grande a nuestro Dios. Oh Padre, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, Señor, porque yo estoy atado a tu propósito y no me suelto porque estoy atado a los cuatro cuernos del altar, queriendo hacer tu voluntad, queriendo hacer el llamamiento santo para el cual tú me escogiste. Tú me has puesto a predicar, es una función. Pero mi propósito es llevar tu evangelio por doquiera, ser un testimonio vivo de que Cristo vive, de que el mundo ya comience a ver a los cristianos con autoridad, que no se burlen de nosotros, que no nos digan y dice que es cristiano, sino que caminemos en verdad, en justicia, en santidad, siendo irreprensibles, que ni el diablo tenga que decir de nosotros. Padre, gracias te damos, gracias. Inclina tu rostro y medita en esta palabra que el Señor te ha traído, esta palabra sencilla, pero que nos demanda, porque el amor del Padre sobrepasa todo el entendimiento y Él quiere que nosotros podamos lograr su propósito, que podamos ser esos hijos, esos instrumentos para llevar su nombre por doquier, para que por causa nuestra se glorifique su nombre y no se blasfeme su nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, queremos estar atados a tu propósito, atados a tu llamamiento, Señor, porque hemos entendido quién nos llamó el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Dios de los cielos, el que pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, la alabanza y el poder por siempre. Dale aplauso a nuestro Dios. Aleluya, aleluya. No te canses de aplaudirlo, porque es para Él, no es para mí, no es para el mensaje, es para nuestro Dios, para el que nos amó, para el que nos escogió, para el que nos llamó y para el que nos puso en un propósito santo. Aleluya. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.